Las luces fluorescentes del restaurante zumbaban como avispas moribundas, proyectando un resplandor amarillento y enfermizo sobre los asientos de vinilo agrietados y las encimeras grasientas. Me dolían los pies dentro de mis zapatillas gastadas, las mismas que llevaba desde hacía 8 meses, sujetas con cinta adhesiva y pura fuerza de voluntad. El olor a café quemado y al pastel de carne del día anterior se adhería a mi uniforme. Un vestido rosa descolorido que ya no se abrochaba sobre mi vientre hinchado. Estaba embarazada de 7 meses y seguía aquí, de pie, fingiendo que todo iba a salir bien. Apoyé una mano en la parte baja de mi dolorida espalda y utilicé la otra para equilibrar una bandeja de platos sucios que pesaba casi tanto como el secreto que llevaba dentro. El bebé dio una fuerte patada contra mis costillas y me detuve para respirar y aliviar la aguda molestia. Nadie se dio cuenta, nunca lo hacían. Para los camioneros y los rezagados nocturnos que frecuentaban el restaurante abierto las 24 horas de Mel, yo era invisible. Solo otra camarera con una etiqueta con su nombre y una sonrisa forzada. Solo otra camarera con una etiqueta con su nombre y una sonrisa forzada. Tu pedido, Sofía. La voz ronca de Mel se abrió paso entre el ruido de los platos. Me arrastré hacia la ventana de la cocina, moviéndome lenta y torpemente. El bebé había bajado más durante la última semana, presionando mi vejiga y haciendo que cada paso fuera una maniobra cuidadosa. Estaba agotada de una manera que el sueño no podía solucionar. Agotada en mis huesos, en mi alma, en las partes de mí que solían creer en los cuentos de hadas y en las segundas oportunidades. Más allá de las ventanas manchadas del restaurante, el aire nocturno estaba cargado de la humedad de agosto, presionando contra el cristal como si fuera algo vivo. La lluvia había amenazado durante toda la noche. El cielo estaba amoratado y hinchado. Al mirar mi reflejo en la ventana, apenas me reconocía. Las ojeras ensombrecían mis ojos. Mi cabello, antes de un vibrante color castaño rojizo, colgaba lacio sobre mis hombros. Parecía el fantasma de la chica que solía ser, la chica que él solía desear. Aparté ese pensamiento antes de que pudiera echar raíces. Pensar en Dante era como presionar una vieja herida. Habían pasado 7 meses desde que me había marchado. 7 meses desde que había descubierto quién era él en realidad. 7 meses de silencio. Sonó la campana de la puerta del restaurante. No levanté la vista, solo cogí la cafetera y me dirigí hacia el nuevo cliente. Mi saludo ensayado ya se estaba formando en mis labios. Bienvenido a Mel's. ¿Le apetece un café para empezar? Las palabras se me atragantaron en la garganta. El tiempo se fracturó. Los sonidos de la cafetería, el chisporroteo de la parrilla, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones cansadas, se desvanecieron en un ruido blanco. Mi corazón se detuvo y luego volvió a latir con demasiada rapidez y fuerza, golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar. Dante Moretti estaba a 5 mesas de distancia. Era exactamente igual que el hombre que había rondado mis sueños y pesadillas por igual. Era alto y terriblemente guapo, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Tenía pómulos marcados y una mandíbula que podría cortar cristal. Y luego estaban esos ojos increíblemente oscuros, que una vez me habían mirado como si yo fuera lo único que importaba en su mundo. Pero no era solo él. 2 hombres estaban a su lado como sombras. Uno tenía la complexión de una montaña, con una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda. El otro era más delgado, pero no menos peligroso. Tenía la mano apoyada casualmente cerca de la cadera, de una forma que me hizo encoger el estómago. Guardaespaldas, por supuesto. Dante Moretti no iba a ningún sitio sin protección. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Estaba perfectamente ajustado a sus anchos hombros. Un Rolex en su muñeca reflejaba la luz. Todo en él gritaba dinero, poder y peligro. Parecía que acababa de salir de uno de esos elegantes coches negros en los que le había visto marcharse. De esos con cristales antibalas y conductores capaces de hacer desaparecer los problemas. Todo esto estaba mal. Todo estaba mal. Dante no comía en sitios como Mel's. Tenía chefs privados,
restaurantes exclusivos y áticos con vistas que hacían que mi pequeño apartamento pareciera una caja de zapatos. ¿Qué hacía en esta cafetería cutre en medio de la nada? Sus ojos se encontraron con los míos. El mundo se inclinó. Vi cómo el reconocimiento lo golpeaba como un golpe físico. Todo su cuerpo se tensó. Sus ojos oscuros se agrandaron inevitable e inexorablemente, se posaron en mi estómago, en el enorme bulto de mi vientre que mi uniforme ya no podía ocultar y que nada podía ocultar. La cafetera se me resbaló de los dedos entumecidos. Se estrelló contra el suelo de linóleo en una explosión de cristales y líquido hirviendo. El estruendo resonó en el repentino silencio. Ahora todo el mundo nos miraba. Mel asomó la cabeza por la ventana de la cocina. La enorme mano del guardaespaldas se acercó a su arma, pero yo no podía moverme ni respirar. Me quedé paralizada en el sitio mientras el rostro de Dante pasaba de la sorpresa a algo más oscuro, más posesivo y peligroso. Sofía. Oír mi nombre en sus labios fue como recibir una caricia y una amenaza al mismo tiempo. Su voz, Dios, me envolvió como el humo y el whisky. Rica, oscura, absolutamente dominante. Era la misma voz que me había susurrado promesas en la oscuridad. La misma voz que había dado órdenes que, según supe más tarde, acabaron en sangre. Dio un paso hacia mí, yo di un paso atrás, y mis zapatillas crujieron sobre los cristales rotos. No, dije, y la palabra salió más débil y menos firme de lo que pretendía. Odiaba cómo me temblaba la voz y cómo me temblaban las manos mientras las apretaba protectora sobre mi vientre. El bebé volvió a dar una patada, como si sintiera mi angustia. Dante apretó la mandíbula. Sus ojos, que no se perdían ni un detalle, lo registraron todo. El uniforme descolorido, los zapatos pegados con cinta adhesiva, mi postura, ligeramente encorvada para favorecer mi lado izquierdo, donde más me dolía la espalda, las ojeras, el agotamiento que no podía ocultar. Algo brilló en su rostro. Furia tal vez, o dolor. Con Dante siempre era difícil saberlo. Mantenía sus emociones encerradas tras muros de acero, mostrándome solo lo que quería que viera. ¿Estás embarazada? No era una pregunta, sino una afirmación, llana y controlada. Pero podía sentir la tormenta que se escondía tras ella. Levanté la barbilla y encontré algún fragmento del orgullo que solía tener. Observador. ¿Cuánto tiempo importa? ¿Cuánto tiempo, Sofía? Cada palabra era precisa y seca. Era el tono que usaba cuando daba órdenes a sus hombres. El tono que hacía retroceder a los criminales más endurecidos. 7 meses. La verdad se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Lo vi hacer los cálculos. Vi el momento exacto en que se dio cuenta. Sus manos se cerraron en puños a los lados. Un músculo se le tensó en la mandíbula. El gigantesco guardaespaldas se movió nerviosamente. Incluso él podía sentir el peligro que irradiaba Dante como el calor de un horno. El mío. Otra afirmación, absoluta, incuestionable. ¿Es mío? Su voz bajó a un tono letal. Todos mis instintos me gritaban que mintiera, que me protegiera a mí misma y a este bebé del mundo en el que vivía Dante. Un mundo de violencia y dinero manchado de sangre, de enemigos y traiciones, de secretos que mataban. Pero nunca se me había dado bien mentirle. Él siempre había sido capaz de ver a través de mí. Sí. La palabra apenas salió de mis labios. La temperatura en la cafetería se desplomó. Dante se quedó completamente inmóvil. El tipo de quietud que precede a una explosión. Sus ojos se volvieron de hielo negro. «Llevas 7 meses embarazada de mi hijo y no me lo has dicho». Me fui por una razón, Dante. ¿Qué motivo podrías haber tenido para matar a alguien? Mi voz se quebró al pronunciar las palabras. Te vi. Vi lo que le hiciste a Marco. Marco, su antiguo socio, el hombre que le había robado y traicionado. Entré en el almacén de Dante, buscándolo, con la intención de darle la sorpresa de que estaba embarazada. En cambio, lo encontré de pie junto al cuerpo destrozado de Marco, con los nudillos manchados de sangre y la muerte en los ojos. Corrí, hice una maleta y desaparecí en la noche,
llevándome solo la ropa que llevaba puesta y el bebé que crecía dentro de mí. Creía haber sido cuidadosa. Creía haber borrado mis huellas. Pero Dante Moretti no dejaba escapar lo que le pertenecía, y yo acababa de confirmar que ese bebé también le pertenecía. Tenemos que hablar. Dio otro paso hacia mí. No tenemos nada de qué hablar. Me agaché y hice un gesto de dolor al sentir un tirón en la parte baja de la espalda mientras empezaba a recoger los trozos más grandes de cristal roto. Me temblaban tanto las manos que los fragmentos chocaban entre sí. Sofía, tienes que irte. No lo miré. No podía. Si lo miraba, lo recordaría. Recordaría lo que se sentía al ser amada por Dante Moretti, ser apreciada y protegida, ser adorada, antes de descubrir el precio de esa protección. No me iré sin ti. La certeza en su voz me heló la sangre. Por eso había huido, por esa convicción absoluta de que yo le pertenecía, de que era suya para mandar y conservar. Dante no pedía, tomaba, reclamaba, poseía. Mel apareció con una fregona y un recogedor. ¿Todo bien aquí, Sofía? Abrí la boca para decir que no, para pedirle que llamara a la policía. Pero, ¿qué podía decir? ¿Que mi exnovio era un jefe de la mafia? ¿Que estaba embarazada de él? ¿Que había sido testigo de un asesinato? Los ojos de Dante no se apartaron de los míos. Estamos bien. Mi prometido acaba de tener un pequeño accidente. Estoy aquí para llevarla a casa. Prometido. La palabra salió de mi boca. Tenemos mucho que discutir. Su tono era como acero envuelto en seda. Luego se volvió hacia Mel. Pagaré los daños y su tiempo. Ella no volverá. Espera un momento, dijo Mel. Mel comenzó. El esbelto guardaespaldas sacó la cartera de Dante y contó varios cientos de billetes, más dinero del que yo ganaba en un mes. Los colocó sobre el mostrador con la firmeza que pone fin a las discusiones. Mel miró el dinero, luego me miró a mí y luego a la expresión fría e implacable de Dante. Bueno, si eso es lo que la señora quiere, dije desesperadamente. Dante, no puedes simplemente... Se acercó hasta que pude oler su costosa colonia. Colonia cara. Cuero. Algo más oscuro debajo. Pólvora, tal vez. Peligro. No puedo cuidar de mi novia embarazada. No puedo mantener a salvo a mi hijo. No puedo proteger lo que es mío. Ya no soy tuya. Levantó la mano y yo me estremecí antes de poder evitarlo. Pero no me tocó. Se quedó ahí, con los dedos temblando por el esfuerzo de contenerse, a pocos centímetros de mi cara. Siempre fuiste mía, caramella. Solo lo olvidaste por un tiempo. Pero llevas a mi bebé, mi heredero. ¿De verdad crees que voy a dejar que te consumas en este lugar? ¿Trabajando hasta la muerte? Lo peor era la genuina preocupación en su voz. Preocupación genuina. Dante siempre había sido capaz de hacer eso. Hacer que su obsesión sonara como amor. Hacer que sus posesiones sonaran como protección. Puedo cuidar de mí misma. Sus ojos me recorrieron de nuevo, fijándose claramente en cada detalle de mi agotamiento. Sus palabras me dolieron más que cualquier cuchillo porque tenía razón. Apenas sobrevivía. Trabajaba turnos dobles, vivía en una habitación encima de una lavandería y cenaba ramen. El bebé se merecía algo mejor. Yo también me merecía algo mejor. Pero una vida mejor no vendría de un hombre con las manos manchadas de sangre. Dante, por favor, odiaba el tono suplicante de mi voz. Vete. No sin ti. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Mi coche estará aquí en 2 minutos. Puedes salir conmigo ahora con dignidad o puedo sacarte a la fuerza. Tú eliges, Sofía. De cualquier manera, vas a venir a casa conmigo. Esto es un secuestro. Se trata de proteger a mi familia. Su voz se suavizó. Casi. Puedes odiarme mañana. Esta noche necesitas descansar, comer y recibir atención médica. Mírate. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? ¿De verdad dormiste? Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Estaba tan cansada. Estaba tan insoportablemente, imposiblemente cansada. Y el bebé volvía a dar patadas. Un recordatorio palpitante de la vida de la que era responsable. Una vida que merecía más de lo que yo podía darle. Una noche me encontré diciendo, iré contigo por una noche.
Descansa un poco. Luego podemos hablar de esto como adultos. La sonrisa que se dibujó en los labios de Dante era pura victoria. Él sabía tan bien como yo que una noche se convertiría en dos, luego en tres y finalmente en para siempre, porque Dante Moretti nunca se rinde. La puerta del restaurante se abrió y entró otro hombre. Era mayor, tenía el pelo plateado y llevaba un traje casi tan caro como el de Dante. Asintió respetuosamente. El coche está listo, señor. Bien. La mano de Dante finalmente entró en contacto, posándose posesivamente en la parte baja de mi dolorida espalda. El contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi espina dorsal y odié mi cuerpo por recordar y desear. Vamos a casa, amore. Dejé que me guiara hacia la puerta, pasando por delante de los clientes que nos miraban fijamente y de la expresión confundida de Mel. El aire nocturno me golpeó como una pared cuando salimos. Era denso y pesado, con la promesa de lluvia. Un SUV negro con ventanas a prueba de balas estaba parado en la acera, tal como lo había imaginado. El conductor abrió la puerta trasera. Dante me ayudó a entrar como si fuera de cristal. A pesar del acero que había debajo, su toque era suave. Los asientos de cuero eran suaves, mucho más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado en meses. El aire acondicionado acarició mi piel sobrecalentada. Dante se deslizó a mi lado, sentándose tan cerca que nuestros muslos se tocaban. La puerta se cerró con un pesado golpe final. El todoterreno se incorporó suavemente al tráfico. Ya había escapado de Dante Moretti una vez, pero al ver su perfil en la oscuridad y la expresión posesiva de su mandíbula, por no mencionar la forma protectora en que su mano se había movido para posarse sobre mi hinchado vientre, supe con absoluta certeza que nunca volvería a escapar de él. El ático era exactamente como lo recordaba y, sin embargo, no se parecía en nada a lo que recordaba. Las ventanas del techo de Florida daban a la ciudad, una extensión brillante de luces que parecían casi hermosas desde esta altura, casi inocentes, como si no se pudiera ver la podredumbre que había debajo, la violencia que mantenía esas luces encendidas. Los muebles eran modernos y caros, con líneas limpias y colores apagados. Todo estaba impecable, todo era perfecto y todo era una jaula. Me quedé de pie en la sala de estar, sintiéndome tremendamente fuera de lugar con mi uniforme manchado y mis zapatos pegados con cinta adhesiva. El bebé dio una patada, rodando por todo mi vientre, y yo hice una mueca de dolor. El sordo dolor en la espalda había ido aumentando durante todo el día y ahora me robaba el aliento. Dante estaba al teléfono, hablando rápidamente en italiano con alguien. Su voz era seca y autoritaria. El jefe, el guardaespaldas corpulento al que Dante había llamado Luca, estaba de pie junto a la puerta como un centinela. El delgado había desaparecido en algún lugar de las profundidades del ático. Debería correr. Debería correr hacia el ascensor e intentar escapar mientras Dante estaba distraído. Pero me dolían los pies, me dolía la espalda, me dolía todo, y el sofá de cuero parecía tan suave y acogedor. ¿Cuándo fue la última vez que me senté en algo que no estuviera sujeto con cinta adhesiva y plegarias? Siéntate antes de que te caigas. La voz de Dante interrumpió mis pensamientos. Había terminado su llamada y ahora me observaba con sus ojos oscuros e indescifrables. Te estás tambaleando. Estoy bien. Estás agotada. Cruzó la habitación con 3 largos pasos y me agarró del codo con la mano. Su tacto era suave pero firme, guiándome hacia el sofá, quisiera yo o no. Siéntate ahora. Quería discutir, quería mantener un atisbo de independencia, pero mis rodillas se doblaron en el momento en que intenté sentarme en los cojines. De repente, las manos de Dante estaban en mi cintura, sosteniéndome y ayudándome a sentarme con un cuidado que me hizo sentir un nudo en la garganta. ¿Cuándo comiste por última vez?, me preguntó. Desayuné. Es más de medianoche, inténtalo de nuevo. Aparté la mirada. La verdad era que había comido medio bagel rancio alrededor del mediodía. El dinero escaseaba. La comida era cara. Había estado ahorrando cada centavo para pañales, leche de fórmula y todas las demás cosas que necesitaría cuando naciera el bebé. Dante apretó la mandíbula.
Cristo, te estás matando de hambre. Me las arreglo. Estás embarazada de 7 meses y trabajas turnos de noche en una cafetería. Eso no es arreglárselas, Sofía. Se mordió la lengua para no decir lo que iba a decir, controlándose visiblemente. Luca, dile a María que prepare algo, sopa o pasta, algo fácil de digerir. Llama también al doctor Russo. Dile que lo necesito aquí en menos de una hora. No necesito un médico, protesté. No has tenido ningún cuidado prenatal en 7 meses. He ido a una clínica, la gratuita. Su voz bajó a un tono peligroso. Has estado llevando a mi hijo a una clínica gratuita. ¿Tu hijo? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Ni siquiera sabías nada de este bebé hasta hace 2 horas. No puedes volver a entrar en mi vida y empezar a hacerme exigencias. Tengo todo el derecho. Tú no tienes ningún derecho. Me levanté con dificultad, ignorando el mareo que sentía. Me fui por quien eres, Dante. No voy a criar a un hijo en ese mundo. Se acercó, invadiendo mi espacio personal sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. Estaba tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. ¿Qué mundo es ese exactamente? ¿El mundo en el que tienes un techo sobre tu cabeza, comida en tu estómago, atención médica y protección? Es el mundo en el que la gente muere, Dante. Es el mundo en el que los matas con tus propias manos. Algo brilló en su expresión, quizás dolor o arrepentimiento, pero desapareció demasiado rápido como para estar segura. Marco traicionó a la familia. Sabía las consecuencias. Era una persona, un ser humano. Era un traidor que nos habría matado a todos. Dante levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza que contradecía la dureza de su voz. ¿Crees que quería que vieras eso? ¿Creías que quería que estuvieras cerca de esa parte de mi vida? Te mantuve al margen por una razón. Te mantuve en la ignorancia. ¿Quieres decir que te mantuve a salvo? Su pulgar me rozó el pómulo y odié la forma en que me incliné hacia él. 7 meses no habían sido suficientes para olvidar lo bien que se sentían sus manos sobre mi piel. ¿Tienes idea de lo que habría pasado si mis enemigos hubieran sabido de ti? ¿Y si hubieran descubierto que estabas embarazada? Me deslicé por su espalda. No había pensado en eso. No había considerado que huir podría haber puesto al bebé en más peligro, no menos. Exactamente. Leyó mi expresión como un libro abierto. Desapareciste sin decir nada. Sin protección, sin seguridad, sin nada. ¿Sabes cuántas noches sin dormir he pasado preguntándome si estabas viva o muerta? ¿Y si alguien te hubiera encontrado y te hubiera utilizado para llegar a mí? Ni siquiera intentaste encontrarme. Su risa era amarga. Tenía todos los recursos a mi disposición para buscarte. Todos los contactos, todos los favores que me debían. Eres buena escondiéndote, cara mía. Mejor de lo que pensaba. Pero no lo suficiente. Ya no. La implicación flotaba en el aire entre nosotros. Me había encontrado y no iba a dejarme escapar. Una mujer salió de la cocina. María, supuse. Tenía unos 50 años, ojos amables y cabello con mechas plateadas recogido en un moño pulcro. Llevaba una bandeja llena de comida, minestrone humeante, pan fresco y un vaso de leche. Para la señora, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa de centro. Sus ojos se suavizaron cuando se posaron en mi vientre. Tienes que comer, querida, por el bambino. El olor de la sopa hizo que mi estómago se contrajera con una hambre repentina y abrumadora. ¿Cuándo fue la última vez que comí una comida decente? Algo caliente, casero y que no fuera del microondas. Dante me guió de vuelta al sofá, con la mano firmemente apoyada en mi espalda. Come, dijo. Hablaremos después. Quería negarme, quería mantener mi orgullo y mi independencia, pero el bebé estaba haciendo gimnasia en mi vientre y mis manos temblaban mientras cogía la cuchara. El primer bocado fue celestial, rico y sabroso, con verduras y pasta, y probablemente con más calorías de las que había consumido en una semana. Intenté comer despacio y mantener algo de dignidad, pero tenía tanta hambre que me encontré devorándolo como un animal hambriento. Dante me observaba con una expresión indescifrable.
Quizás satisfacción o posesividad. Con él solía ser ambas cosas. ¿Mejor? Preguntó cuando terminé. Asentí con la cabeza, incapaz de confiar en mi voz. El calor de la comida se extendía por mi cuerpo, haciéndome dar cuenta de lo fría, cansada y cerca del límite que había estado. María retiró la bandeja con una suave sonrisa y luego desapareció de nuevo en la cocina. Luca también se había esfumado, dejándonos solos en la amplia sala de estar. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de las ventanas, indiferentes al drama que se desarrollaba en esta torre dorada. El doctor Russo llegará pronto, dijo Dante, acomodándose en el sofá a mi lado. No toca, pero está cerca. Siempre cerca. Es el mejor obstetra de la ciudad. Te examinará y se asegurará de que todo está bien con el bebé. Te dije que me estaba atendiendo en una clínica gratuita. Sonó desdeñoso cuando mencioné que probablemente solo te dedicaban 5 minutos antes de despacharte. Eso no es suficiente. Ni para ti, ni para mi hijo. Su hijo. No dejaba de repetirlo, reivindicando su derecho con palabras, con su proximidad y con la fuerza de su presencia. ¿Por qué te importa tanto? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Lo tienes todo, dinero, poder, respeto. ¿Por qué te importa un solo bebé? La mirada que me dirigió podría haber derretido el acero. Porque es nuestro bebé, tuyo y mío, una parte de los dos. Su mano se movió hacia mi vientre y se posó allí posesivamente, dejándome sin aliento. He pasado 7 meses pensando que te había sido para siempre, 7 meses en el infierno preguntándome si volvería a verte. Ahora estás aquí, llevando a mi hijo, y crees que voy a dejar que te vayas de nuevo. El bebé dio una patada contra su palma. Observé cómo los ojos de Dante se agrandaban y luego se suavizaban, casi con asombro. ¿Has sentido eso? Su voz era susurrante y reverente. Lleva haciéndolo todo el día. Intenté parecer molesta, pero la verdad era que compartir ese momento con él me parecía bien, de una forma que me aterrorizaba. Por la noche se mueve más, como su padre. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Dante. Es un niño. No lo sé. No pude permitirme la ecografía. La sonrisa se desvaneció. Su mano se apretó posesiva y protectora sobre mi vientre. Eso va a cambiar ahora. Esta noche tendrás todo lo que necesitas. Todo lo que deberías haber tenido desde el principio. No discutas, Sofía. Se acabó vivir en la pobreza. Se acabó matarte a trabajar y fingir que no me necesitas. Me tomó la cara con la otra mano, obligándome a mirarle a los ojos. Te fallé. Te mostré algo que nunca deberías haber visto y te alejé de mí. Pero no le fallaré a nuestro hijo. No te volveré a fallar. No puedes hacer que todo esto desaparezca con dinero y palabras bonitas. Mírame, sonó el timbre. Un sonido suave y melódico que parecía absurdamente civilizado dada la tensión que crepitaba entre nosotros. Luca reapareció para abrir la puerta y momentos después entró un hombre distinguido de unos 60 años que llevaba un maletín médico. El doctor Russo. Dante se levantó y le estrechó la mano. Gracias por venir con tan poca antelación. Por supuesto, señor Moretti. Los ojos del médico eran profesionales y amables, y esta debe de ser la joven. ¿Cómo se encuentra, querida? ¿Cansada? Admití que me dolía todo. Es perfectamente normal a los 7 meses. Pero echemos un vistazo, ¿de acuerdo? Señor Moretti, ¿podría dejarnos un momento a solas, por favor? No. La voz de Dante fue tajante. Me quedaré. Y el ruso me miró con curiosidad. Debería haber aceptado. Debería haber aprovechado esta oportunidad para hablar en privado con el médico. Pero una parte de mí, la parte agotada y traicionera que recordaba lo que era ser amada por Dante Moretti, quería que él estuviera allí. No pasa nada, me oí decir. El examen fue minucioso. El doctor ruso me tomó la atención, escuchó los latidos del bebé y me midió el vientre. Su ceño se frunció más mientras trabajaba. Tienes la tensión alta, dijo finalmente. No es peligrosa, añadió, pero es más alta de lo que me gustaría. También estás por debajo del peso normal para esta etapa del embarazo. ¿Has notado hinchazón en las manos o los pies? Un poco, admití, especialmente después de turnos largos.
Turnos largos. Levantó las cejas. ¿En qué tipo de trabajo ha estado? Es camarera, dijo Dante con voz tensa. Era camarera. Eso se acabó. El ruso asintió lentamente. Voy a recomendarle reposo en cama durante el resto del embarazo. Solo actividad ligera, sin estrés y sin trabajo físico. También necesita ganar al menos 4,5 kilos de peso antes del parto. ¿Reposo? El pánico se apoderó de mí. No puedo permitírmelo. El dinero no es un problema, interrumpió Dante. Lo que ella necesite, lo que el bebé necesite. El coste es irrelevante. El médico sacó una receta y garabateó algunas notas. Vitaminas prenatales de alta calidad, no genéricas. Suplementos de hierro. Quiero verte 2 veces por semana para hacerte un seguimiento. También voy a programar una ecografía para mañana por la mañana en mi consulta. Tenemos que comprobar el desarrollo del bebé y asegurarnos de que todo va bien. Como si fuera a quedarme aquí. Como si ya me hubiera rendido. Pero ¿a dónde podía ir? ¿De vuelta a mi habitación encima de la lavandería? ¿De vuelta a trabajar turnos dobles mientras mi presión arterial subía y el bebé sufría? El doctor Russo hizo la maleta, le lanzó una mirada significativa a Dante y se marchó, prometiendo volver en unos días. Luca lo acompañó a la puerta, dejándonos a Dante y a mí solos de nuevo en el tranquilo ático. Necesitas descansar, dijo Dante. Ven, te acompañaré a tu habitación. ¿Mi habitación? ¿Creías que te iba a hacer compartir la mía? Algo brilló en sus ojos. Dolor, tal vez. Sé que aún no estás preparada para eso. Todavía no, pero te quedarás aquí, Sofía. Estarás cómoda y segura. Aquí podré asegurarme de que tú y el bebé estén bien cuidados. Me ayudó a levantarme, con su mano firme en mi codo. Caminamos por un pasillo lleno de obras de arte caras y pasamos por puertas cerradas que probablemente conducían a habitaciones que nunca vería. Se detuvo en la última puerta y la abrió. El dormitorio era precioso. Había una cama enorme con sábanas blancas impolutas, ventanas con vistas a la ciudad y una puerta que supuse que daba a un baño privado. Todo estaba limpio, era bonito y completamente ajeno a la vida que yo había llevado hasta entonces. Hay ropa en el armario, dijo Dante. María compró algunas cosas cuando se dio cuenta de que estabas embarazada. Ropa premamá, cómoda y de tu talla. Lo miré fijamente. ¿Me has comprado ropa premamá esta noche? Hice una llamada. El dinero manda. Se acercó a la cómoda y sacó unos pijamas de aspecto suave. Estos te deberían valer. El baño está por allí y está completamente equipado con todo lo que puedas necesitar. Toallas, artículos de aseo, todo. Las implicaciones de sus palabras se posaron sobre mí como una pesada manta. Lo habías planeado incluso antes de encontrarme. Ibas a traerme aquí. Llevo 7 meses buscándote, caramella. Por supuesto que lo estaba planeando para cuando te encontrara. Dejó el pijama sobre la cama y luego se volvió hacia mí. Este es tu lugar. Conmigo. A salvo, protegida, querida, atrapada. Acortó la distancia entre nosotros, acariciándome el rostro con ternura, lo que me hizo arder los ojos. Sé que tienes miedo. Sé que odias lo que soy y lo que hago. Pero yo te amo, Sofía. Te he amado desde el momento en que entraste en mi vida y quemaría toda esta ciudad antes de permitir que te pasara algo a ti o a nuestro hijo. Eso no es amor, Dante. Es obsesión. En tu caso y en el de Amorio es lo mismo. Apoyó su frente contra la mía y pude sentir cómo temblaba, temblando de verdad. Quédate, dijo. Por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser lo que tú y nuestro bebé necesitáis. Debería decir que no, debería luchar contra esto. Pero estaba tan cansada, y la cama parecía tan mullida, y él estaba tan caliente. Una semana, susurré. Me quedaré una semana. Si no soy feliz o no puedo hacerlo, debes dejarme marchar. Nos dejas marchar. Era una mentira. Los dos lo sabíamos. Dante Moretti nunca deja marchar a nadie. Pero asintió de todos modos, siguiéndole el juego. Una semana, dijo. Te demostraré que este es tu lugar, dijo. Me besó suavemente en la frente y se marchó, cerrando la puerta con cuidado tras de sí.
Me quedé de pie en el precioso dormitorio, con la mano sobre el vientre, sintiendo cómo se movía el bebé bajo mi palma. Afuera retumbaba un trueno. La tormenta que había amenazado toda la noche finalmente estallaba, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que acababa de hacer un trato con el mismísimo diablo. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el aroma del café recién hecho flotando bajo la puerta. Por un momento no pude recordar dónde estaba. Luego todo volvió a mi mente. La cafetería, Dante, el ático. Me había quedado dormida casi en el momento en que mi cabeza tocó la almohada, demasiado agotada para ducharme. Ahora, la luz de la mañana pintaba la habitación con tonos dorados, y mi cuerpo se sentía un poco más humano de lo que había estado en semanas. El bebé estaba tranquilo por una vez, un pequeño respiro. Pasé la mano por mi vientre, sintiendo la firme protuberancia bajo el pijama prestado. Me quedaba perfecto, algodón suave que no pellizcaba ni apretaba. Incluso la cintura elástica era cómoda. Un golpe en la puerta me puso tensa. Adelante, dije, esperando que fuera Dante. Pero fue María quien entró, llevando otra bandeja. Esta contenía un festín, huevos revueltos, tostadas, fruta fresca, zumo de naranja y el café que había olido. Buenos días, señora. El señor Moretti me ha pedido que le traiga el desayuno. No tienes por qué llamarme así, dije, luchando por incorporarme. La cama era tan blanda que prácticamente me había hundido en ella. Sofía está bien, sonrió mientras dejaba la bandeja en la mesita de noche. Como usted quiera, pero el señor Moretti ha sido muy claro en cuanto a asegurarse de que usted coma bien. Está muy preocupado por usted y por el bebé. ¿Dónde está? Está atendiendo llamadas en su despacho. Lleva levantado desde el amanecer. Se acercó a las ventanas y corrió las cortinas por completo. La ciudad se extendía bajo nosotros, luciendo casi limpia a la luz de la mañana. Me pidió que le recordara que su cita con el Dor Russo es a las 10:01. El coche estará listo cuando usted esté. La ecografía. Casi lo había olvidado. Mi mano volvió a moverse protectora hacia mi vientre. Gracias, María. Se detuvo en la puerta. Si me permite decirlo, señora Sofía, es bueno que esté aquí. Llevo 5 años trabajando para el señor Moretti. Nunca lo había visto así en los últimos meses, como un hombre atormentado. Sea lo que haya pasado entre ustedes dos, él la quiere mucho. Se marchó antes de que pudiera responder. Me alegré, porque ¿qué podía decir? El amor de un hombre como Dante era un arma de doble filo. Me aterrorizaba ser amada por alguien capaz de tal violencia. Comí despacio, saboreando cada bocado. Los huevos estaban perfectamente cocinados y la fruta era fresca y dulce. Comida de verdad, preparada con cuidado, no el ramen barato y los bagels rancios con los que había estado sobreviviendo. Después del desayuno, finalmente me permití explorar el cuarto de baño. Era más grande que todo mi antiguo apartamento. Todo era mármol y accesorios relucientes. La ducha tenía múltiples cabezales y parecía sacada de un spa. En las estanterías había botellas caras de champú y acondicionador, marcas que solo había visto antes en revistas. Pasé más tiempo del necesario en la ducha, dejando que el agua caliente aliviara el dolor constante de mi espalda. Cuando finalmente salí, envuelta en una toalla más suave que cualquier otra que hubiera tocado jamás, encontré el armario que María había mencionado. Estaba lleno. Había vestidos de maternidad, suaves jerseys y cómodos pantalones con cintura elástica, todo de mi talla. Como había dicho Dante, pasé los dedos por las telas, materiales de calidad y marcas caras. Probablemente, cada prenda costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Elegí un sencillo vestido azul marino que caía sobre mi vientre sin ceñirse y lo combiné con unos cómodos zapatos planos. El espejo me mostraba a una mujer diferente a la que había trabajado en la cafetería de Mel. Limpia, descansada y casi normal. Casi. Otro golpe en la puerta. Cuando llamé esta vez, entró Dante. Había cambiado desde la noche anterior. Pantalones oscuros y una camisa blanca impecable con las mangas remangadas. Era un atuendo informal para él, pero seguía estando impecable. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, fijándose en el vestido y en cómo me había recogido el pelo húmedo.
Tienes mejor aspecto, dijo. ¿Has dormido como un tronco? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y me estremecí ante la ironía. Apretó los labios, pero no hizo ningún comentario. El coche está listo. Deberíamos salir pronto si queremos llegar a tiempo a la cita. Hablemos de lo de anoche. Ya lo hablaremos más tarde. Se acercó a mí. Sus manos se posaron en mi espalda baja, un gesto que se estaba volviendo familiar, posesivo y protector. Ahora mismo, solo quiero asegurarme de que mi hijo está sano. Eso es lo único que importa. Es su hijo, no nuestro hijo. La distinción me dolió más de lo que debería. El trayecto hasta la consulta del doctor Russo transcurrió en silencio. Dante se sentó a mi lado en la parte trasera del todoterreno. Luca conducía y había otro guardaespaldas en el asiento del copiloto. La ciudad se deslizaba tras las ventanas tintadas. La gente seguía con su vida normal, ajena al peligroso hombre que circulaba por sus calles. La mano de Dante encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. Debería haberme apartado. Debería haber mantenido la distancia, pero su tacto era cálido y firme, y la parte de mí que recordaba haberlo amado lo ansiaba. La consulta del doctor Russo estaba en un exclusivo edificio médico con suelos de mármol y obras de arte originales en las paredes. Nos hicieron pasar por la sala de espera a una suite privada. No hubo que esperar ni rellenar formularios. Recibimos atención personalizada de inmediato. Buenos días, nos saludó el doctor Russo con una cálida sonrisa. ¿Listos para ver a su bebé? Se me hizo un nudo en la garganta. En 7 meses, nunca me habían hecho una ecografía adecuada. La clínica gratuita solo había utilizado un dispositivo portátil que proporcionaba la información más básica, que el bebé estaba vivo y tenía latido cardíaco. Pero esto era diferente. La sala de exploración estaba equipada con maquinaria de última generación. El doctor Russo me pidió que me tumbara en la camilla y me ayudó a ajustarme el vestido para dejar al descubierto mi vientre. El gel estaba frío y me hizo jadear. Dante se colocó a mi lado y volvió a buscar mi mano. Podía sentir su tensión y ver cómo apretaba con fuerza la mandíbula. Entonces, el doctor Russo presionó la sonda contra mi vientre y apareció una imagen en la pantalla. Había una personita con brazos, piernas y cabeza, que se movía y cambiaba de posición de una forma que me encogió el corazón. Era real. Ahí está su bebé, dijo Lucer con voz cálida. Buen latido, fuerte. Déjame tomar algunas medidas. No podía apartar la mirada de la pantalla, de este milagro de la vida que llevaba dentro. Podía sentir cómo daba patadas y se movía, pero nunca lo había visto realmente hasta ahora. ¿Quieres saber el sexo?, preguntó el dorduso. Miré a Dante. Tenía los ojos fijos en la pantalla y su expresión mostraba algo que nunca había visto antes. Asombro, admiración y miedo. Sí, dijo con voz ronca. Por favor, dijo el dorduso, moviendo la sonda y colocándola con cuidado. Enhorabuena, vas a tener un hijo. ¿Un hijo? ¿Un niño? Iba a tener un hijo de Dante. Sentí que Dante me apretaba la mano y lo vi tragar saliva con dificultad. Un hijo, repitió, como si no pudiera creerlo. Todo parece estar bien, continuó el doctor Russo, tomando medidas y comprobando varios ángulos. El bebé está creciendo según lo previsto. El corazón, los pulmones y los riñones se están desarrollando con normalidad. Sin embargo, quiero seguir controlando tu presión arterial, Sofía, y debes continuar con el reposo en cama. Sin excepciones, lo entiendo. Lo conseguí. La cita continuó. Hubo más mediciones, más instrucciones y recetas de vitaminas y suplementos. El doctor Russo imprimió varias imágenes de la ecografía, se las entregó a Dante, que las estudió como si contuvieran los secretos del universo. Cuando finalmente salimos y volvimos a la luz del sol, Dante estaba más callado que nunca. Sostenía las imágenes de la ecografía con cuidado y reverencia mientras Luca abría la puerta del coche. Sin embargo, no volvimos al ático. En cambio, el todoterreno se dirigió en otra dirección, hacia el exclusivo distrito comercial. ¿A dónde vamos?, pregunté. ¿De compras? La voz de Dante era tranquila, pero podía sentir la emoción subyacente. Mi hijo necesita cosas. Una guardería, ropa, todo. Dante, eso no es necesario.
Es absolutamente necesario. Se volvió hacia mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Me he perdido 7 meses, Sofía. 7 meses de citas con el médico, de sentir las patadas del bebé y de verte crecer con mi hijo. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo asegurarme de que, a partir de este momento, los dos tengáis todo lo que podáis necesitar. Nos detuvimos frente a una lujosa boutique para bebés, el tipo de lugar al que nunca me había atrevido a entrar, donde un solo body probablemente costaba más que mi presupuesto semanal para la compra. El personal reconoció a Dante de inmediato, o al menos reconoció el dinero cuando lo vio. Una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida, se acercó a nosotros con una sonrisa profesional. Señor Moretti, bienvenido. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Mi pareja está embarazada, de 7 meses. Necesitamos todo lo necesario para la habitación del bebé, lo mejor que tengan. El dinero no es un problema. Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente. Luego se puso seria. Por supuesto, dijo. Por aquí, por favor. Tenemos varias colecciones premium. Lo que siguió fue surrealista. Dante se movía por la tienda con intensa concentración, señalando muebles, cunas y cambiadores. El personal se apresuraba a seguirle el ritmo, sacando artículos, tomando notas y discutiendo las opciones de entrega. Dante, esto es demasiado, protesté, mientras él seleccionaba lo que debía de ser el quinto conjunto seguido. No es suficiente. Levantó un pequeño body azul con veleros y algo en su expresión me hizo sentir un nudo en el pecho. Se lo merece todo, Sofía. Todo lo que pueda darle. Necesita amor, Kohoa. Baron O'Connor. Tendrá ambas cosas. Dante dejó el body a un lado y se volvió hacia mí. Déjame hacer esto. Déjame mantener a mi familia. Es lo único que sé hacer. La vulnerabilidad de su voz me conmovió. Este era el hombre del que me había enamorado. El hombre que se escondía tras la violencia y el peligro. El hombre que podía ser tierno cuando quería. De acuerdo, susurré, sin querer parecer excesiva. Su sonrisa fue breve e irónica. Demasiado tarde para eso, Amorio. Cuando nos fuimos, Dante había comprado lo suficiente como para llenar un pequeño almacén. La boutique prometía la entrega en 2 días, y Dante había pagado un extra para que unos profesionales vinieran al ático y montaran la habitación del bebé. Almorzamos en un restaurante tranquilo donde Dante era claramente conocido y nos dieron la mejor mesa en un rincón privado. Pidió opciones saludables con proteínas extra para los dos y se aseguró de que me lo comiera todo. «Me vas a hacer engordar», le dije, terminando mi segunda ración de salmón. «Se supone que debes ganar peso, son órdenes del médico». Pero había calidez en sus ojos, algo casi juguetón. «Además, eres preciosa. Embarazada o no, el cumplido me hizo sonrojar. Aparté la mirada y me concentré en mi vaso de agua. No puedes volver a entrar en mi vida con tu encanto, Dante. No estoy tratando de seducirte. Intento cuidar de ti». Se inclinó sobre la mesa y me cubrió la mano con la suya. «Sé que tienes miedo. Sé que crees que soy peligroso. Y tienes razón. Lo soy, pero nunca para ti. Nunca para nuestro hijo. Todo lo que hago y todo lo que soy es con ese propósito. Proteger a las personas que amo, incluso si eso significa matarlas». La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Su mano apretó la mía. Marco traicionó a la familia. Vendió información a nuestros enemigos que podría haber provocado la muerte de 30 personas, incluida la mía, si hubieran sabido de mi existencia. ¿Qué querías que hiciera, Sofía? ¿Dejarlo escapar? ¿Dejar que pusiera en peligro más vidas? Tenía que haber otra manera. En mi mundo no la hay. Su voz era plana, definitiva. «No espero que lo entiendas. De hecho, ni siquiera quiero que lo hagas. Pero necesito que aceptes que esto es lo que soy y lo que hago, y que haré lo que sea necesario para mantenerte a ti y a nuestro hijo a salvo». El peso de sus palabras se cernía sobre la mesa como una presencia física. Esa era la elección: aceptar a Dante por completo, lo bueno y lo malo, o alejarme y dejar esta vida de seguridad y comodidad para volver a luchar sola. Pero seguía siendo una elección. Al mirar su rostro y la absoluta certeza en sus ojos,
supe que nunca me dejaría marchar. Una semana, un mes, un año, no importaba. Dante Moretti había decidido que yo era suya, y lo que Dante decidía se convertía en realidad. Quiero ver dónde trabajas, dije de repente. Los negocios legítimos, no las otras cosas. Quiero entender lo que haces durante el día. La sorpresa se reflejó en su rostro. ¿Por qué? Porque si voy a quedarme, si voy a criar a nuestro hijo en este mundo, necesito saberlo todo, no solo las cosas bonitas que me muestras. Me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, esta tarde te lo mostraré. Salimos del restaurante y nos dirigimos a un rascacielos de oficinas en el distrito financiero. Dante era propietario de las 3 plantas superiores. Tenía negocios legítimos de importación y exportación, propiedades inmobiliarias y empresas de inversión, todo perfectamente legal y generando enormes beneficios. Su oficina era impresionante. Tenía más ventanas y muebles caros, y el escritorio probablemente costaba más que un coche. Pero lo que me llamó la atención fue lo natural que se veía con traje, haciendo negocios y revisando contratos. Este era el hombre que veía el mundo. Exitoso, poderoso, legítimo. La mayor parte de lo que hago es legal, dijo, sentándose en el borde de su escritorio mientras yo me acomodaba en uno de los sillones de cuero. Me volvió a doler la espalda y él se dio cuenta inmediatamente, frunciendo el ceño con preocupación. Los otros aspectos son necesarios, continuó. Protección, territorio. Tengo que asegurarme de que las personas que trabajan para mí y dependen de mí estén a salvo. La mafia, dije sin rodeos. La familia, me corrigió. No es lo que se ve en las películas, Sofía. Se trata de lealtad y honor, de cuidar de los nuestros y matar a quienes traicionan esa lealtad. Apretó la mandíbula cuando fue necesario, sí. Nos miramos fijamente a través de la lujosa oficina. Afuera, la ciudad bullía con una vida ajena a todo. No puedo formar parte de eso, dije finalmente. No puedo formar parte de la violencia. No expondré a nuestro hijo a ella. No tendrás que hacerlo. Dante se acercó y se agachó frente a mi silla para que quedáramos a la misma altura. Esa parte de mi vida permanecerá separada. Tú y el bebé estaréis protegidos de todo eso. Lo juro. No puedes prometer eso. No del todo. Puedo y lo haré. Sus manos volvieron a posarse sobre mi vientre. Ese toque posesivo y protector va a crecer sintiéndose seguro y querido. Tendrá la mejor educación y las mejores oportunidades. Lo único que siempre querrá y nunca tendrá es un padre que no sea un criminal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, brutales y honestas. El rostro de Dante se endureció. Soy lo que soy, Sofía. No voy a disculparme por ello, pero seré un buen padre. Lo amaré, lo protegeré y moriré por él si es necesario. ¿Puedes decir lo mismo de los hombres que conociste en la cafetería? ¿Los que te miraban como si no valieras nada? Tenía razón, y lo odié por ello. Necesito tiempo, le dije. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Tienes una semana. Ese fue nuestro acuerdo. Se levantó y me ayudó a ponerme en pie. Pero te lo diré ahora, cara mía, dijo. Al final de esa semana no querrás marcharte. A pesar de todo, sigues queriéndome. Lo veo en tus ojos cada vez que me miras. El amor no siempre es suficiente. Para nosotros, tiene que serlo. Me atrajo hacia él, acariciándome la nuca con la mano. No voy a dejar que te vayas, dijo, ni ahora ni nunca. Tú y nuestro hijo sois míos, y yo protejo lo que es mío. La certeza en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, mientras sus brazos me rodeaban y sentía su fuerza sólida, sentí algo completamente diferente. Me sentí segura, protegida y querida, y tal vez eso era suficiente. Pasaron 3 días en una confusión de citas con el médico, entregas y la presencia constante y abrumadora de Dante. La habitación del bebé tomó forma a una velocidad aterradora. Los diseñadores profesionales transformaron la habitación contigua a la suite principal de Dante en algo sacado directamente de una revista. Había suaves tonos azules y cremas,
Una cuna que parecía una obra de arte y estanterías que ya se estaban llenando de libros y juguetes. Junto a la ventana había una mecedora, perfecta para las tomas nocturnas y los momentos de tranquilidad. Me quedé en la puerta, con una mano en mi dolorida espalda, observando los últimos retoques. Dante apareció detrás de mí, su presencia un cálido peso sobre mi hombro. ¿Qué te parece?, preguntó. Es preciosa y perfecta. Tiene todo lo que un bebé puede necesitar. Es demasiado. Pero nada es demasiado para mi hijo. Su mano se posó sobre mi vientre, un gesto que se había vuelto automático en los últimos días. El bebé dio una patada contra su palma y sentí que Dante inhalaba bruscamente. Seguía reaccionando con asombro cada vez. ¿Será fuerte como su padre o terco como su madre? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Dante. Que Dios me ayude si hereda tu terquedad. Era lo más parecido a la normalidad que habíamos tenido. Estas bromas y estos momentos tranquilos eran casi como si fuéramos una pareja real preparándose para tener un bebé. Casi como si la violencia y el peligro no existieran. Pero existían. Lo veía en los guardaespaldas que seguían cada uno de nuestros movimientos. Lo veía en los teléfonos encriptados que sonaban a todas horas y en la forma en que cambiaba la expresión de Dante cuando recibía ciertas llamadas. Se alejaba para atender asuntos que yo no debía oír. Esa noche cenamos juntos en el ático. Era otra rutina que se había establecido. María preparaba comidas increíbles y Dante insistía en que comiéramos juntos. Me preguntaba por mi día, si estaba cómoda, y por los movimientos del bebé, jugando a las casitas de la forma más surrealista posible. Tengo que salir esta noche, dijo mientras María recogía los platos. Asuntos que no pueden esperar. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de asuntos? Del tipo por el que no tienes que preocuparte. Su voz era suave pero firme. Lucas se quedará aquí contigo. También hay 3 hombres más abajo. Estás completamente a salvo. Eso no es lo que me preocupa, respondió. Se quedó quieto. Sofía, ¿vas a matar a alguien esta noche, Dante? La tranquila pregunta resonó en el comedor como un disparo. Eso no es... Se detuvo, apretando la mandíbula. Voy a ocuparme de una situación. Cómo la maneje depende de lo cooperativas que sean ciertas personas. Así que tal vez mates a alguien. O tal vez evite que toda mi operación se vea comprometida. O tal vez salve vidas al detener una amenaza antes de que se convierta en un problema. Se levantó y rodeó la mesa para acercarse a mí. Este es mi mundo, Camia. No te mentiré sobre lo que implica, pero tampoco me disculparé por hacer lo que sea necesario para proteger a mi familia. No somos tu familia. No realmente. ¿Qué somos entonces? Su voz bajó peligrosamente. Solo la mujer que amo. La niña por la que quemaría el mundo para protegerla. Dime, Sofía, ¿qué eres exactamente para mí si no eres mi familia? No tenía respuesta porque, en su retorcida forma de ver las cosas, tenía razón. Lo que habíamos llegado a ser era algo que no podía definir. No era exactamente amor. No era exactamente cautiverio. Era algo intermedio que me dejaba constantemente desequilibrada. Dante me dio un beso en la frente. Se quedó allí un rato. Descansa un poco. Volveré antes del amanecer. Sofía, si pasa algo, cualquier cosa, Luca tiene órdenes de llevarte a un lugar seguro. Sin preguntas, sin dudar. Me estás asustando. Bien, el miedo te mantiene cautelosa. Las personas cautelosas siguen vivas. Se apartó, buscando mis ojos con la mirada. Necesito que me prometas algo. Si Luca te dice que te muevas, te mueves. Si te dice que corras, corres. ¿Puedes hacerlo? La seriedad de su voz aceleró mi pulso. ¿Qué está pasando, Dante? ¿Qué me estás ocultando? Solo prométemelo, te lo prometo. Se marchó con un beso que parecía un adiós y de repente el ático me pareció enorme y vacío. Me retiré a mi habitación, aunque, en mis momentos de debilidad, había empezado a considerarla nuestra habitación, e intenté leer, pero no podía concentrarme. Hacia las 11 de la noche, el bebé empezó a moverse inquieto, dando vueltas y patadas con una intensidad inusual. Caminé por la habitación, con una mano presionada contra mi vientre, tratando de calmarnos a los dos.
Me dolía mucho la espalda, con un dolor agudo y constante que ninguna postura parecía aliviar. Llamaron a la puerta, la voz ronca de Luca. ¿Todo bien, señora? Bien, solo inquieta. Abrí la puerta y lo encontré allí de pie, con su habitual expresión vigilante. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para Dante? La pregunta pareció sorprenderlo. 6 años, señora. ¿Alguna vez le preocupa lo que pueda pasar? Todos los días. Su rostro marcado por cicatrices era sincero, aunque no precisamente reconfortante. Pero el señor Moretti es inteligente y ahora tiene más motivos que nunca para volver a casa sano y salvo. Sus ojos se posaron significativamente en mi vientre. El bebé dio una fuerte patada y yo hice una mueca de dolor. La expresión de Luca cambió inmediatamente. ¿Le duele? Solo es dolor de espalda. Llevo todo el día así. Otra patada fuerte. Esta vez vino acompañada de una contracción en todo el vientre que me hizo jadear. Luca cogió su teléfono. Voy a llamar al doctor Russo. Solo son contracciones de Braxton Hicks. El médico dijo que son normales. Otra contracción. Esta es más fuerte. Definitivamente no es normal. Con todo respeto, señora, está embarazada de 7 meses y tiene dolores. Vamos a llamar al médico. El doctor Russo respondió al segundo tono. Me pidió que escuchara la descripción de Luca. Luego pidió hablar conmigo. Le describí la tensión, el dolor de espalda y los movimientos inquietos del bebé. Quiero que venga al hospital, dijo con voz tranquila pero seria. Puede que no sea nada, continuó, pero dada su elevada presión arterial y el estrés al que ha estado sometida, prefiero ser cauteloso. ¿Puedes llegar en menos de una hora? Sí, pero no discutas, querida. Más vale prevenir que curar. Luca ya estaba al teléfono, dando órdenes a gritos. En cuestión de minutos, el todoterreno estaba listo. 2 coches más nos flanqueaban. Un dispositivo de seguridad completo. Me sentía ridícula yendo al hospital a toda prisa, por lo que probablemente no era nada. Pero no había lugar para protestar contra la sombría eficiencia de Luca. Estábamos a mitad de camino cuando sonó el teléfono de Luca. Respondió rápidamente en italiano, con el rostro ensombreciéndose con cada palabra. Y luego se volvió hacia el conductor. Más rápido. ¿Qué pasa? Mi corazón latía con fuerza. La reunión del señor Moretti era una trampa. Hubo disparos. Él ya estaba marcando otro número. Está bien, añadió rápidamente al ver mi cara. Pero la situación es delicada. Tenemos que ponerte a salvo. Disparos. Trampa. Las palabras daban vueltas en mi cabeza mientras sentía otra contracción. Me di cuenta con creciente pánico de que eso era lo que eran, cuando una sensación de tensión se extendió por mi vientre. Nos detuvimos en la entrada privada del hospital. Luca me ayudó a salir del coche y a entrar en el edificio antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando. El doctor Russo nos esperaba, con una calma profesional, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Vamos a examinarla, dijo, guiándome hacia el ascensor. La sala de exploración me pareció demasiado luminosa y fría. El doctor Russo trabajó con rapidez, tomándome la tensión arterial y controlando el ritmo cardíaco del bebé. Me examinó internamente, con rapidez pero con firmeza. Está en trabajo de parto prematuro, dijo finalmente. Aún no es activo, pero su cuerpo se está preparando. Probablemente el estrés lo ha desencadenado, pero solo estoy embarazada de 7 meses. Es demasiado pronto. El bebé mide bien. Si no podemos detener el parto, tiene muchas posibilidades de sobrevivir, pero vamos a intentar retrasarlo todo lo posible. Ya estaban pidiendo medicación y monitores. Te voy a ingresar. Debes guardar reposo absoluto. Te daremos esteroides para ayudar a desarrollar los pulmones del bebé. También le daremos medicación para intentar detener las contracciones. Todo se convirtió en un torbellino de actividad. Las enfermeras me conectaron a los monitores. Me pusieron intravenosos. El pitido constante del latido del corazón del bebé llenaba la habitación. Luca se colocó junto a la puerta como un centinela, con la mano siempre cerca de su arma. El señor Moretti está de camino, dijo. Me dijo que llegaría pronto.
Quería preguntarle si Dante estaba herido y si estaba a salvo, pero otra contracción me dejó sin aliento. Se estaban volviendo más fuertes y más frecuentes. Se suponía que la medicación las detendría, pero mi cuerpo parecía no hacerle caso. El ceño del doctor ruso se frunció aún más. Las contracciones no están respondiendo a la medicación. Puede que tengamos que prepararnos para el parto. No, es demasiado pronto. El bebé necesita más tiempo. Por ahora esperaremos a que tu cuerpo decida que es el momento, porque lo más importante es que nazca sano. Su voz era amable pero firme. Veamos cómo va la próxima hora. Esa hora fue la más larga de mi vida. Las contracciones iban y venían. El latido del corazón del bebé bajaba y se recuperaba. Las enfermeras susurraban fuera de mi puerta. Durante todo ese tiempo, Luca permaneció de guardia, inexpresivo y listo para enfrentarse a amenazas que yo no podía ver. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Dante llenó el umbral y mi corazón casi se detuvo. Tenía la camisa rota. La sangre salpicaba la tela blanca. No era su sangre, me di cuenta con una certeza nauseabunda. Tenía los nudillos en carne viva y magullados. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, salvajes por el miedo. Sofía cruzó la habitación en 3 zancadas y me tomó el rostro entre las manos. Cristo, ¿estás bien? ¿El bebé está bien? Estamos bien. Ha empezado el parto, pero están intentando detenerlo. Otra contracción me interrumpió y le agarré la mano con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Dante palideció. El parto, pero es demasiado pronto. No puede, no puede, Sir Moretti. La voz del doctor ruso era tranquila y autoritaria. Su hijo es fuerte. Si nace esta noche, estamos preparados, pero estamos haciendo todo lo posible para ganar tiempo. Le proporcionaremos todo lo que necesite. Especialistas, equipamiento, traslado a un hospital mejor. Este es el mejor hospital del estado y yo soy uno de los mejores perinatólogos del país. Había un ligero tono de firmeza en la voz del doctor. Su dinero no puede arreglar esto, señor Moretti. Ahora, o se sienta y apoya a su pareja, o se marcha para que ella pueda descansar. La reprimenda pareció sorprender a Dante y lo dejó inmóvil. Acercó una silla a mi cama, se dejó caer en ella y me tomó la mano entre las suyas. La sangre de su camisa dejó manchas en mi piel. Estoy aquí, dijo con voz ronca. No voy a ir a ninguna parte. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Estás sangrando, pero no es mi sangre. No te preocupes por eso. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos. Solo concéntrate en mantener la calma y proteger al bebé. Todo lo demás puede esperar. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros. Podía verla en la forma en que sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta. Algo había pasado esa noche. Algo malo. Y ahora yo estaba de parto y vulnerable. Dante estaba claramente más aterrorizado de lo que jamás lo había visto antes. ¿Qué pasó en tu reunión?, le pregunté durante un descanso entre contracciones. Apretó la mandíbula. Una emboscada. Sabían que iba a ir. Alguien vendió la información. Sus ojos estaban negros de furia, pero nos habían subestimado. Escapamos. ¿Alguien más lo hizo? Sí. Esa sola palabra era brutal en su honestidad. Pero no mis hombres. Todos estamos vivos. Ellos no. Debería haber estado horrorizada. Debería haber retrocedido ante este hombre cuyas manos aún estaban manchadas de violencia. Pero lo único que sentí fue alivio de que estuviera allí, sano y salvo. Tenía mucho miedo, susurré. Yo también, respondió, apoyando la frente en nuestras manos entrelazadas. Cuando Luca llamó y dijo que estabas en el hospital, pensé que os había perdido a los dos, Cristo. Me he enfrentado a pistolas, cuchillos y todo tipo de amenazas, pero nada me ha aterrorizado tanto como esa llamada telefónica. Otra contracción se acumuló. Esta fue más fuerte que la anterior. Grité, incapaz de contenerme. Dante apretó mi mano con más fuerza y me alisó el pelo empapado de sudor con la otra mano. Respira, amore. Solo respira. Yo te sostengo. El doctor ruso me examinó de nuevo, con expresión cada vez más seria. Estás progresando a pesar de la medicación.
El parto se producirá en las próximas horas. No, por favor. Necesita más tiempo. Necesita nacer de forma segura. En este momento, eso significa dejar que la naturaleza siga su curso. La voz del doctor Russo era suave. Te vamos a trasladar a la sala de partos. El equipo de la UCI neonatal está preparado. Tu hijo va a estar bien, Sofía. El traslado fue una nebulosa. Dante no soltó mi mano en ningún momento. Caminando junto a la camilla, era lo único sólido en un mundo que se había inclinado hacia un lado. La sala de partos era luminosa y estaba llena de equipos, y personas con batas quirúrgicas se preparaban para la llegada de mi hijo. Mi hijo, el hijo de Dante. Había nacido demasiado pronto y era demasiado pequeño, pero luchaba por nacer de todos modos. «Puedes hacerlo», me susurró Dante al oído cuando me dio otra contracción. «Eres la persona más fuerte que conozco. Has sobrevivido 7 meses sola. Has mantenido a nuestro hijo a salvo cuando yo no podía. Ahora déjame ser fuerte por ti». El parto se intensificó. Las horas se difuminaron. Dolor y presión. Dante me guiaba en cada contracción. Las tranquilas instrucciones del doctor Russo. En algún momento del caos, dejé de tener miedo y me volví decidida. Este bebé, nuestro bebé, estaba en camino, y yo estaba decidida a ser lo suficientemente fuerte como para traerlo al mundo. «Un empujón más, Sofía», instó el doctor Russo. «Puedo ver su cabeza». Uno más. Empujé con todas mis fuerzas, apretando la mano de Dante con tanta fuerza que podía oír crujir los huesos. Él no se inmutó ni se quejó, solo apoyó su frente contra la mía y respiró conmigo. Luego un llanto, débil y listo, pero inequívocamente vivo. «Es un niño», anunció el doctor Russo, aunque ya lo sabíamos. 2,3 kilogramos, pequeño pero luchador. Lo vi fugazmente, diminuto, con la cara roja y llorando indignado, antes de que el equipo de la UCI neonatal se lo llevara para evaluarlo. La mano de Dante temblaba entre las mías mientras veía a nuestro hijo desaparecer tras una pantalla de personal médico. «¿Está bien?», preguntó Dante con voz quebrada. «Dime que está bien. Respira por sí mismo. Tiene buen color y llora con fuerza». La voz del neonatólogo se elevó por encima del caos controlado. «Tendremos que vigilarlo de cerca, pero los primeros signos son muy buenos». Me desplomé contra la cama, agotada más allá de lo imaginable. La mano de Dante se alzó para acariciar mi rostro, y cuando lo miré, vi lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo has conseguido», susurró. «Nuestro hijo. Me has dado un hijo». «Tenemos un hijo», le corregí, con la voz quebrada. Entonces me besó, con suavidad, reverencia y una emoción demasiado compleja para describirla. Cuando se apartó, sus ojos contenían una promesa. «Lo protegeré con mi vida. A los dos. Nada ni nadie volverá a haceros daño jamás». Al mirar su rostro feroz y manchado de lágrimas, le creí. Una hora más tarde me dejaron cogerlo en brazos. Era tan pequeño, increíblemente pequeño, que daba miedo. Cables y monitores cubrían su diminuto cuerpo, controlando cada respiración y cada latido. Pero cuando abrió los ojos, eran oscuros como los de Dante. Cuando le toqué la manita, sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una fuerza sorprendente. «Hola, pequeño», le susurré, con lágrimas corriéndome por la cara. «Soy tu mamá. Siento mucho que hayas tenido que venir antes de tiempo. Pero vas a estar bien, nos aseguraremos de ello». Dante estaba de pie junto a la incubadora. Apretó una mano contra el cristal como si tuviera miedo de tocarlo, como si sus manos violentas y manchadas pudieran de alguna manera contaminar esta vida perfecta e inocente. La enfermera de Lausin, una mujer amable llamada Patricia, le sonrió. «¿Le gustaría acoger a su hijo, señor Moretti?» Dante parecía genuinamente indeciso. Quizás era la primera vez que lo veía inseguro de algo. Y si lo oía. «No te quedes ahí sentado». Lo guió hasta la silla junto a mi cama. «Sujétale la cabeza. Eso es, con cuidado y delicadeza». Pasó a nuestro hijo de mis brazos a los de Dante. Observé cómo algo fundamental cambiaba en el hombre que creía conocer. Dante Moretti, asesino, señor del crimen y el hombre más peligroso de la ciudad, acunaba a nuestro pequeño hijo como si estuviera hecho de cristal. Sus manos,
tan capaces de cometer actos violentos, temblaban con una delicadeza abrumadora. Cristo, susurró, es tan pequeño, tan perfecto. El bebé emitió un suave sonido mientras se acurrucaba contra el pecho de Dante, y el hombre endurecido y controlado se derrumbó por completo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras miraba a nuestro hijo con absoluta admiración. Te lo juro, le susurró al bebé, te daré todo, todas las oportunidades y toda la protección. Nunca conocerás el miedo, el hambre o el dolor. Estarás a salvo y serás amado. Lo juro por mi vida. Mi corazón se retorció cuando me di cuenta de que Dante haría cualquier cosa. Se convertiría en cualquier cosa y sacrificaría cualquier cosa para mantener a salvo a este niño. Incluso si eso significaba más violencia, derramamiento de sangre y oscuridad. Pero cuando los miré juntos, padre e hijo, conectados por algo más profundo que la sangre, no pude evitar que me importara. No ahora mismo. No cuando acabamos de traer esta vida al mundo. Necesita un nombre, dije en voz baja. Dante levantó la vista, con los ojos aún húmedos. ¿Qué tal, Alessandro? En honor a mi abuelo, el único hombre que realmente entendió lo que significaba la familia. Alessandro era un nombre italiano hermoso y fuerte, como su herencia, Alessandro Moretti. Alessandro Moretti. Probé el nombre. ¿Qué te parece, pequeño? ¿Te gusta? El bebé Alessandro emitió un suave sonido de asentimiento. Será Alessandro, confirmó Dante, besando a su hijo en la frente. Bienvenido a la familia, Piccolo. Lausin requirió que Aleandro permaneciera en observación. Los bebés prematuros necesitan tiempo, supervisión y cuidados que no podíamos proporcionar en casa. El doctor Peruso nos aseguró que Aleandro estaba muy bien y superando todas las expectativas, pero querían ser cautelosos. Esto significaba que me darían el alta 2 días después, mientras que mi hijo se quedaría allí. Salir del hospital sin él fue lo más difícil que he hecho nunca. Dante prácticamente tuvo que llevarme en brazos hasta el coche. Mi cuerpo aún se estaba recuperando y mi corazón se rompía con cada paso que me alejaba de Lausin. Sin embargo, Patricia nos prometió que podíamos visitarlo cuando quisiéramos y que Aleandro estaba en las mejores manos posibles. El ático parecía diferente cuando regresamos. La habitación del bebé, que había sido preparada con tanto cuidado, estaba vacía y a la espera. De pie en la puerta, miré fijamente la cuna que debería haber acogido a mi bebé y finalmente me permití derrumbarme por completo. Dante me encontró tirada en el suelo de la habitación, sollozando entre mis manos. No dijo nada, simplemente me abrazó y me sostuvo mientras yo lloraba por todos los miedos y emociones agotadoras de la semana pasada. Va a volver a casa, me susurró Dante al oído, fuerte y sano. Patricia dijo que quizá 2 semanas. Podemos aguantar 2 semanas. Lo quiero aquí. Quiero que esté a salvo. Está a salvo. Está en la mejor residencia del estado, con cuidados las 24 horas del día. Mañana iremos a verlo. Puedes pasar allí todo el día si quieres. Ya he despejado mi agenda. Me aparté para mirarlo. ¿Y tu trabajo? ¿Y la gente que te tendió una emboscada? ¿No tienes que ocuparte de eso? Su expresión se endureció. Eso ya está resuelto definitivamente. La amenaza había sido eliminada, lo que significaba más muertes, más derramamiento de sangre y más de la oscuridad que seguía a Dante a todas partes. Pero por una vez, solo sentí una sombría satisfacción. Quienquiera que lo hubiera atacado había puesto en peligro a mi hijo al provocar un parto prematuro y poner a Alessandro en riesgo. Que los eliminaran. Darme cuenta de lo bajo que había caído, o lo alto que había subido, según se mire, debería haberme horrorizado. En cambio, solo sentí cansancio. Estaba cansada de luchar contra lo inevitable. Cansada de fingir que Dante no era exactamente lo que necesitaba que fuera. Quiero quedarme, dije en voz baja. No solo una semana, no solo hasta que Aleandro vuelva a casa. Quiero quedarme contigo. Quiero construir una vida juntos para nuestro hijo. Dante se quedó completamente inmóvil. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio, estoy aterrorizada. No sé si funcionará. Sigo odiando lo que haces, lo que eres. Le toqué la cara,
sintiendo la áspera barba incipiente y el calor de su piel. Pero te quiero de todos modos. Te he amado desde que entraste en la inauguración de la galería y me hiciste reír cuando se suponía que debía estar trabajando. También amo a nuestro hijo. Creo que tal vez podamos hacer que esto funcione si me prometes algo. Lo que sea. Prométeme que mantendrás la violencia lejos de nosotros, lejos de Alessandro. No me importa lo que tengas que hacer o en quién te tengas que convertir ahí fuera, pero cuando vuelvas a casa, déjalo en la puerta. ¿Puedes hacerlo? Sí, sin dudarlo, con absoluta certeza. Lo decidí la noche en que entraste en trabajo de parto. Cuando pensé que podría perderos a los dos, me di cuenta de que nada más importa. Mi imperio, mi reputación, mi poder. Todo eso no tiene sentido si no os tengo a ti y a Alejandro. Así que sí, puedo ser dos hombres. El que ve el mundo y el que vuelve a casa contigo. Entonces lo intentaremos. Intentaremos de verdad que esta familia funcione. Entonces me besó, un beso profundo, apasionado y lleno de promesas. Cuando se apartó, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: esperanza. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con un ritmo nuevo y extraño. Cada mañana íbamos en coche al hospital y pasábamos horas en la UCI neonatal. Yo cogía a Alejandro en brazos, le hablaba y le daba de comer cuando tenía fuerzas suficientes. Dante se sentaba a nuestro lado y lo observaba con una expresión de asombro que parecía no desaparecer nunca. Alejandro crecía, ganaba peso y le iban quitando los monitores uno a uno. Patricia decía que era un luchador y que rara vez había visto a un bebé prematuro recuperarse tan rápido. Lo ha heredado de su madre, decía Dante, con la mano apoyada en mi hombro mientras observábamos a Alejandro dormir. Esa terquedad, esa fuerza. Por la noche, volvíamos al ático y a la habitación del bebé, que poco a poco se iba llenando de vida. Fotos de la UCI neonatal, la ropita que pronto llevaría a Lisandre y los libros que le leeríamos. Dante trabajaba desde casa, atendiendo llamadas y reuniones en su despacho, pero nunca se perdía en nuestras visitas por la tarde para ver a nuestro hijo. Poco a poco y con cuidado, reconstruimos lo que una vez habíamos tenido. Reconstruimos las conversaciones fluidas y los silencios cómodos. Reconstruimos la forma en que la mano de Dante buscaba la mía sin pensar y la forma en que yo me apoyaba en él instintivamente, encontrando seguridad en su fuerza. Sin embargo, aún no compartíamos la cama. Nos parecía demasiado rápido, demasiado presuntuoso. Pero algunas noches, cuando la habitación vacía del niño se sentía demasiado silenciosa, encontraba a Dante en su oficina. Me sentaba en su regazo y nos quedábamos juntos en la oscuridad, hablando de Alessandro, de nuestros miedos y esperanzas, y del futuro que estábamos construyendo. «Quiero casarme contigo», me dijo una noche, con voz tranquila junto a mi cabello. «Cuando estés lista, cuando estés segura. Quiero que seas mi esposa, no solo mi compañera. Quiero que Alessandro crezca viendo a sus padres comprometidos el uno con el otro. Pregúntamelo de nuevo dentro de 6 meses», le dije, «cuando hayamos demostrado que podemos hacerlo, cuando Alessandro esté en casa, cuando hayamos encontrado nuestro ritmo como familia». 6 meses, aceptó. «Entonces te pondré un anillo tan grande en el dedo que no podrás levantar la mano». Me reí y me sentí bien, natural. Quizás realmente podamos hacer que esto funcione, pensé. Por fin, por fin. Patricia llamó con la noticia que estábamos esperando. «Alejandro está listo para irse a casa». Llegamos al hospital en menos de una hora. Ambos estábamos vibrando de emoción y terror. Patricia nos enseñó cómo instalar correctamente la silla de coche, cómo sujetarle la cabeza y a qué señales de alerta debíamos prestar atención. El doctor Russo nos dio las últimas instrucciones, las recetas y las citas de seguimiento. Entonces Alejandro estaba en mis brazos, libre de cables y monitores y vestido con el diminuto y suave traje azul con estrellas blancas que Dante había elegido. Parecía mucho más grande que hace 2 semanas, mucho más fuerte. El viaje a casa fue el más lento de mi vida. Dante conducía con un cuidado exagerado, tomando las curvas como si transportáramos explosivos. Cada vez que Alejandro hacía un ruido,
Los dos nos tensábamos y mirábamos por el espejo para asegurarnos de que estaba bien. Cuando por fin llegamos al garaje subterráneo del ático, Dante se volvió para mirarme, con los ojos brillantes. ¿Lista para empezar nuestra vida? Más que lista. Luca nos recibió en el ascensor privado y, al ver al bebé, esbozó una rara sonrisa en su rostro marcado por cicatrices. Bienvenido a casa, joven amo, dijo solemnemente. El ático se había transformado. Había flores por todas partes, arreglos de buen gusto que llenaban las habitaciones de color y vida. Sobre la puerta de la habitación del bebé había una pancarta que decía: Bienvenido a casa, Alisandro. María nos esperaba con lágrimas en los ojos, después de haber preparado un festín para celebrar. Pero lo único que me importaba era acomodar a Alejandro. Finalmente lo acostamos en su cuna, en su propia habitación, y nos quedamos allí mirándolo dormir, como si fuera a desaparecer si apartábamos la vista. No puedo creer que esté aquí de verdad, susurré, pero sí lo creía. Dante me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia él. Nuestro hijo, nuestra familia, nuestro futuro. Esa noche, después de darle de comer a Alessandro y acostarlo en su Moisés junto a mi cama, aún no estaba preparada para llevarlo a otra habitación. Por fin me permití sentir todo el peso de lo que habíamos construido. Esta familia extraña, complicada e imperfecta. Dante apareció en la puerta, vacilante. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Se acercó a la cuna y se quedó un buen rato observando a Alejandro dormir. Luego se volvió hacia mí. Su expresión era vulnerable de una manera que rara vez había visto antes. Gracias, dijo en voz baja, por darme esto, por darme a él, por darme una segunda oportunidad que probablemente no merezco. Te mereces ser feliz, Dante. Incluso tú. Se sentó en el borde de mi cama, lo suficientemente cerca como para tocarme, pero sin hacerlo. Sé que dijiste 6 meses antes de hablar de matrimonio, pero ¿puedo preguntarte algo ahora? ¿Qué? Mudarme a mi habitación, no por eso, sino solo para dormir. Quiero despertarme a tu lado. Quiero estar ahí cuando Alessandro se despierte por la noche. Quiero que seamos una familia de verdad, en todos los sentidos de la palabra. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido los límites. Pero cuando miré a este hombre, que había puesto su mundo patas arriba por nosotros y había demostrado una y otra vez que podía ser amable cuando importaba, no encontré ninguna razón para negarme. De acuerdo, dije, lo intentaremos. Pero Dante, si no conseguimos que esto de la familia funcione, no será por falta de intentarlo. El fracaso no es una opción. No contigo, no con él. Se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la mía. Te quiero, Sofía. Te quiero desde la inauguración de la galería. Te quise cuando te fuiste. Te quise durante 7 meses de infierno y te querré por el resto de mi vida. Eso no es obsesión. No es obsesión ni posesión. Es solo la verdad. Yo también te quiero. Susurré, incluso cuando no debería, incluso cuando da miedo. Te quiero. Entonces me besó, suave, dulce y lleno de promesas. Cuando se apartó, su sonrisa era la más sincera que jamás había visto. 3 meses después, me desperté con los suaves llantos de Alejandro y encontré a Dante ya junto a la cuna, que habíamos trasladado a su dormitorio junto conmigo. Ahora es nuestro dormitorio. Yo me encargo, murmuró, levantando a nuestro hijo con facilidad. Vuelve a dormir. Pero, en lugar de eso, lo vi acomodarse en la mecedora junto a la ventana, con Alisandro acunado contra su pecho desnudo. Tarareaba algo en italiano que no reconocí. Los llantos de nuestro hijo se calmaron casi de inmediato. Esta era mi vida ahora, las mañanas con Dante y Alejandro. Los días dedicados a crear rutinas y encontrar nuestro ritmo. Las tardes en las que Dante volvía a casa después de enfrentarse a cualquier oscuridad que le esperara y se transformaba de nuevo en el hombre que leía cuentos antes de dormir con un mal acento italiano y hacía reír a nuestro hijo haciendo muecas. La violencia seguía existiendo. Había sido ingenua al pensar que no sería así, pero Dante cumplió su promesa. La dejaba en la puerta. Cuando estaba en casa, era simplemente un padre y una pareja. Era el hombre del que me había enamorado. ¿En qué piensas?
me preguntó Dante, al darse cuenta de que lo observaba. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué diferente es esto de lo que había imaginado? ¿Mejor o peor? Miré a mi hijo sano y en pleno crecimiento y al hombre que había movido cielo y tierra para mantenernos a salvo. Pensé en la vida que habíamos construido a partir de las cenizas de todo lo que creía que quería. Mejor, respondí con sinceridad. Es mucho mejor de lo que jamás imaginé. Alejandro soltó un sonido de satisfacción con su pequeño puño hundido en el pecho peludo de Dante. Dante hizo un gesto de dolor, pero no se movió, solo siguió meciéndolo y tarareando, completamente feliz de estar cautivo por alguien que pesaba menos de 5 kilos. 6 meses después de aquella noche en el hospital, Dante me lo volvió a pedir. Estábamos en la habitación del bebé. Alejandro dormía plácidamente en su cuna, por fin en su propia habitación. Acababa de terminar de leerle un cuento, con mi voz suave en la penumbra. Cuando me di la vuelta, vi que Dante estaba arrodillado con una caja de anillos en la mano. Sé que dijimos 6 meses, comenzó, y ya han pasado 9, pero necesitaba estar completamente seguro, no de lo que siento, sino de que me creerías cuando digo para siempre. Así que, Sofía, te lo pregunto ahora. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hombre que tú y Alessandro os merecéis? El anillo era precioso, un diamante sencillo, elegante en lugar de ostentoso. Era exactamente el que yo habría elegido. Sí, dije, con lágrimas en los ojos. Sí, me casaré contigo. Me deslizó el anillo en el dedo y me abrazó. Por encima de su hombro, pude ver a nuestro hijo durmiendo plácidamente. Nuestro hijo perfecto, lo mejor que habíamos creado juntos. Esta no era la vida que había planeado. No era el cuento de hadas que había imaginado cuando era niña. Pero era real. Era nuestra. Estaba llena de un amor tan intenso, tan protector y tan apasionado que sobrevivió a la violencia, a la separación y a todos los obstáculos que se interpusieron en su camino. Fue Dante Moretti quien me encontró en aquella cafetería, destrozada, embarazada y huyendo de su mundo. De alguna manera, imposiblemente, habíamos construido algo hermoso a partir de los escombros. Nuestro hijo dormía en su cuna. Mi anillo reflejaba la luz del pasillo y, en los brazos de Dante, por fin sentí que había vuelto a casa. No a un lugar, sino a las personas que hacían que cualquier sitio se sintiera como un hogar. Mi familia.